gigabytes de internet con música libre. Actívalos. Marca *989 numeral. Además, WhatsApp gratis. José, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Larrea? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos? Bien, por suerte bien, acá despuntando el vicio, haciendo un poco de radio, que es lo que nos gusta. Buenísimo. Tuvimos que readecuarnos un poco en estos 90 días que llevamos de pandemia, cuando el fútbol, que ahora está reactivándose a nivel internacional, estaba absolutamente muerto porque no había una noticia a nivel futbolístico, y le tengo que buscar la vuelta, doctor, ¿vio cómo es esto? Y bueno, pero lo importante es que estamos todos sanos y enojados, pero sanos. Exactamente. Es lo más importante. Hoy sé que a la mañana tuviste la chance de por lo menos en un ratito escuchar la entrevista que hacíamos con Forlán. Después de la entrevista quedó como una especie de debate entre los compañeros, donde algún compañero decía, che, el fútbol tiene que volver prácticamente ya, otros que de alguna manera decimos, si tenemos los números que tenemos es gracias a la actitud que ha tomado en definitiva la sociedad uruguaya, gracias a ustedes, los especialistas, los entendidos en la materia, gracias a los científicos que también hicieron su aporte. Vayamos despacito por las piedras, porque en definitiva, simplemente trastabillar puede complicar algo que viene muy bien. Vos estabas escuchando, me mandaste un mensaje, yo te lo respondí, después charlamos, y me interesa un poco que des tu opinión, doctor, en este momento que arranca la fase 1 de lo que es el protocolo justamente a nivel futbolístico, cuando estamos todavía a un tiempo, 1 de agosto, quizás tal vez, del inicio de la actividad oficial. Bien, sí, justamente yo lo venía escuchando, venía de la parte de algo que se plantea en todos lados, ¿no? En los supermercados, en donde sea, esa ansiedad de ir ganando más terreno, porque realmente se hicieron las cosas bien, pero básicamente las cosas bien se hicieron porque la población, la sociedad uruguaya, enseguida acató, entendió, colaboró con aquello. Digo, a ver, pasa en todos los ámbitos, la educación, los supermercados, los propios shopping, todo. El 13 de marzo se dudó, el 14 de marzo estaba todo cerrado. Y eso es colaboración de la gente. Entonces, ese es el resultado de que estemos como estemos. Y estamos bien, muy bien, para lo que uno ve, recibe y entiende incluso de la propia región, no solo del mundo, sino de la propia región. Hoy, por ejemplo, yo te podría decir de que en evaluación con los científicos que asesoran al Poder Ejecutivo y con los colegas que trabajan en el deporte, llegamos a consolidaciones técnicas más seguras y más fuertes que las que se publican en la página de la Organización Mundial de la Salud. Y esto no involucra solo al deporte, sino a la sociedad uruguaya. Entonces, hace atractivo y genera así justamente ese debate como el que hay, porque digo, a ver, no veo, bueno, vamos a apurar un poquito a ver qué pasa, porque así siempre fuimos los uruguayos, de arriesgar un poco, ¿no? Siempre se arriesgó un poquito y fue donde se salió campeón. Ahora con este tema no se juega, este tema no se juega porque es un clic. Creo, muchachos, y no voy a mentir, veníamos todos bárbaros, nos pegamos un susto bárbaro con Rivera, ¿verdad? Claro. Y ahí ustedes vieron la respuesta de las autoridades y la respuesta de la población, porque si miramos vigilancia de frontera, bajó casi en un 80% el trasiego de gente. No se necesitó cerrar la frontera, sí vigilarla, porque bajó en un 80% el trasiego de gente. ¿Y qué fue eso? Los resultados de los análisis. Claro. ¿Qué pasó? Hubo un retroceso, porque aunque no le podemos medir que estamos a 500 kilómetros, hubo un retroceso, un montón de cosas que se siente ahora en la economía. Entonces, ese es nuestro gran miedo, no es que soltemos la vara o no soltemos la vara. Vayamos despacio, yo creo que es muy importante que el fútbol haya comenzado el 15, y pensando que sí, 15 de agosto, ¿y por qué no el 1? ¿Y por qué no el 8? En eso estoy de acuerdo, como ustedes lo hablaban, pero sobre la base de que todos, jugadores, clubes, instituciones, autoridades, todos podamos ir tomando la decisión de a poco, controlando esto que a nosotros los técnicos nos pone nerviosos, que es la difusión comunitaria del contagio, que ahora está muy contenido, ¿no? Claro. Iremos para la casa al lado, claro, para los dos vecinos. Claro. José, vos sabés que, hay un ejemplo que es importante, o sea, en un momento el foco de atención y la alerta roja, la luz roja, se generó en Rivera y en la frontera. Y hoy, y eso no fue hace tantos días, hoy de los 15 casos activos que tenemos, gracias a Dios, en el Uruguay, uno solo pertenece a Rivera. Entonces, me parece que es un ejemplo muy concreto de
cómo se genera un foco y cómo rápidamente se actúa al respecto. Claro, Lo que vos decís es algo que para mí es fundamental. Yo comparto lo que dijo hoy Diego Forlán en la entrevista cuando dijo, estaría bueno saber si arrancamos el 1, el 8 o el 15, porque me parece y creo que a esta altura estamos en condiciones de poder decir, muchachos, arrancamos el 8, ni el 1 ni el 15, arrancamos el 8, y no va a cambiar sustancialmente los cuidados que se tengan que tener, en función de que vos tenés un protocolo que está en este momento aplicándose. Pero sí tendremos que ser conscientes que a nivel de planteles, si llegara a aparecer, y ojalá que no, algún caso positivo, es muy fácilmente que se genere la difusión entre los propios integrantes del plantel. Entonces, no está bueno como imagen para el fútbol que mañana tengamos que decir, en el fútbol un caso positivo generó un contagio y hoy el fútbol tiene que retroceder 3 o 4 casilleros. Es que lamentablemente desde el punto de vista sanitario sería nefasto para todos, porque todos decimos, hay una de las cosas importantes, y es que cuando se evaluó todo este tipo de cosas, cuando se corrigió el protocolo, más que nada por parte de salud pública, no por deporte, pero se corrigió el protocolo del fútbol y todo, se vio midiendo esa ansiedad de estar viendo para afuera, en donde, por ejemplo, hoy, que hay lugares, hay países de Europa que todavía no empezó la actividad deportiva y ya tuvieron repiques, y como hay países donde empezó la actividad deportiva, pero ellos están en un área estival, en donde el verano, en donde el cambio del clima, si bien no afecta desde el punto de vista científico a la evolución del virus, sí a la del huésped, a la persona, y esto es muy importante que se entienda. Los muchachos se reintegraron a practicar el fútbol el 15 de junio, en el medio del otoño. En 2 días entra el invierno. Ustedes vieron la temperatura que teníamos antes de ayer, en el que de repente la actividad física con separación y todo en algunos clubes estimuló a muchos porque estaba cálido, había 22 grados, la recuperación era ustedes vieron el día que hay hoy, ahora venía para casa y estaba mirando algunos lugares donde ayer vi entrenamientos, hoy no había nada, por lógico, porque el agua que cayó, mañana se van a reintegrar a ambientes húmedos, a climas complicados que para la difusión de virus respiratorios en el terreno del huésped, como ustedes dicen, porque a ver, son individuos supuestamente sanos en una etapa de entrenamiento, estamos de acuerdo, pero van a casa, donde quienes los rodean están en contacto también con el medio externo. Hoy, por ejemplo, yo veía ahí en la esquina del centro médico donde estamos, pero el triple de personas sin tapabocas, y hoy, ahora ya estaba haciendo frío, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas forma parte del día a día para nosotros poder ayudar a todos los deportes, incluido el fútbol. Para sí somos los principales interesados, los médicos, los científicos y todos, de que empiece el fútbol, claro, de que empiece el deporte, de que empiece el básquetbol. Fíjate la connotación de diferencia que hay, ¿no? Por ejemplo, el básquetbol comenzó a entrenar también en ambiente abierto, con separación, con reducción, todo. Pero el ámbito de competencia del básquetbol lo dejó techo a nivel cerrado, en donde hoy el control y la difusión del virus es mucho más peligrosa. Claro. Entonces, ¿qué gran cambio va a tener el básquetbol cuando se pueda pensar que de repente el básquetbol diga, cuando empiece el fútbol empezamos? No sé. Y esto es lo mismo lo del fútbol, porque muy bien dijiste, ¿qué pasa en la detección de un caso? ¿O qué pasa si hay que modificar, no el protocolo, sino sobre la base del protocolo, una sintomatología que no tenga nada que ver con el COVID, pero sí con una enfermedad respiratoria infecciosa de contagio? Sí, con una gripe. Ergo gripe, ergo resfrío, ergo que no es de contagio, pero puede ser complicada, asma, donde disminuye la defensa del afectado y vuelve locos a los médicos, que se tienen que apartar un poco del protocolo y empezar a cuidar de que ese muchacho cuando vuelva a casa no sea... todo este tipo de cosas en la práctica del deporte son más sanos, son más fuertes, pero forman parte del mismo contexto. Y entonces un oficinista corre riesgo de sentado, trabajando en un lugar donde entró una persona a limpiar, como fue donde pasó en el supermercado, que dio COVID positivo, hubo que aislarlo y prepararlo y vigilarlo. Cuanto más los muchachos cuando llegan al otro día, uno estornude, se tapa con el codo, vamos arriba, si fue un estornudo. Encajó 3 estornudos el mismo día de la práctica, y el médico ya se volvió loco, y vamos a salir corriendo, a hacerle... Entonces, creo que recién empezamos, y entiendo que los entrenadores, además estamos nombrando una persona que es un protocolo de organización, ¿no? No innova, no inventa. Lo hemos escuchado hablar
no solo como entrenador. Y claro que sí, le gustaría tenerla más clara porque quiere avanzar en la parte del protocolo. Pero me da la impresión de que esto es tan dinámico que me parece, por eso les agradezco que me dieran la oportunidad, de que se entienda que nosotros formamos parte de ese dinamismo. Claro. Estamos hablando de esto y capaz que el miércoles o jueves de la semana que viene hay otras sueltas, otras liberaciones, y vuelvo a repetir, los protocolos no es estadísticamente cumpliendo con la cantidad de días que cada uno está escrito. Lo que manda el protocolo es el cumplimiento por parte de la persona bajo responsabilidad y por parte de la institución o empresa por el tema del ambiente en el cuidado de la difusión del virus. Y así como puede atrasar, también puede adelantar toda una cantidad de cosas porque uno va controlando y va entendiendo de que tiene un dominio de la situación en cuanto a la difusión del virus. El ejemplo más claro es Rivera. Y ahí está uno de los aspectos fundamentales. La Organización Mundial de la Salud también dice que si cualquiera de los países en 28 días, con una escalada de la recuperación de los casos afectados, no estoy hablando de positivos, estoy hablando de los posibles que estuvieron con positivos que también pueden contagiar, esos son los casos afectados, una escalada de evolución donde 28 días con 0 casos positivos de diagnóstico PCR se considera la pandemia liquidada. Eso es un término técnico, y vos decís, bueno, 28 días vamos a empezar a contar, ya ganamos 4, tampoco retrocedés porque te aparezca 1 y tampoco avanzás porque tengas 15 días en 0. Es cómo se comporte la difusión del contagio en un ambiente. Entonces, y saludo y felicito, justamente te mandé un mensaje porque veía cómo lo estaban hablando y cómo lo estaban diciendo, pero está perfecto porque se vive en todos lados. Yo, los funcionarios del centro médico entro y me dice, Doc, se va a acercar el fútbol, ¿no? Sí, ahora es básquetbol y todos los otros deportes, porque además hay una cantidad de deportes que ya están haciendo actividad al aire libre, que han evolucionado, que han avanzado, pero por la propia técnica del deporte mantiene controlado la difusión porque la separación, el distanciamiento, a ver, tarde o temprano tienen que practicar la marca, practicar el centro, practicar la jugada, la pared, todo ese tipo de cosas. Yo felicitaba porque estuve viendo en los clubes el tema ese de la tabla y del ejercicio, esto está buenísimo. Además, lo tenés entrenando una técnica futbolística, pero la está haciendo solo, está respetando un distanciamiento, y eso es innovar. Claro, eso es inteligente, porque ya no está en ningún protocolo médico, Exactamente. Son protocolos deportivos. Doctor, eso es importante, que se imite, que se copie, que se lleve adelante, porque además permite que en este caso, en la mayoría de los clubes de fútbol, es el médico, ese famoso señor que tiene la responsabilidad de ayudarte y controlar que están todos los protocolos y que Salud Pública con Deporte ha acordado que es el famoso oficial de cumplimiento sanitario, que así como lo puedas tener en la radio, que te recuerde que la mesa de la radio está sanitizada y que podés sacar el tapaboca y distanciados a 1,5 metros y ustedes pueden estar lejos, pero que si alguno habla sobre el micrófono radial hay que entrar de vuelta y sanitizarlo. Esa persona que se llama oficial de cumplimiento sanitario vea que este tipo de técnicas fortalezcan eso, el cuidado entre cada uno de los actores, ¿no? Bien. Doctor, te consulto una serie de cosas vinculadas así al tema del fútbol. ¿Te llamó la atención lo que hizo Torque de adelantar una semana los entrenamientos antes que el protocolo de salud, el protocolo del fútbol tuviera finalmente el aval positivo para poder aplicarse en salud pública? Bueno, con el tema de los protocolos, los inicios, las homologaciones y las decisiones de abrir o no abrir, me llamaban la atención muchas cosas, ¿no? Volvemos a lo del principio y a aquella nota que ustedes me hicieron. Inician y abren bajo su propia responsabilidad. Aquellas autoridades o aquellas estructuras que tienen por ley o por normativa el control de este tipo de cosas frente a la identificación de casos o lo que sea que esté vinculado a violaciones, aplicarán las que aplicarán. Uno está dentro de un organismo en el que hoy todavía no tiene un decreto, no tiene absolutamente nada para actuar. Yo creo que eso forma parte exactamente lo mismo y lo comparo con que de alguna manera haya un responsable que se permita que alguien suba un ómnibus donde es obligatorio usar el tapabocas, se siente ahí y no tenga puesto el tapabocas. Esas son responsabilidades en donde sabemos muy bien, ustedes lo saben muy, muy bien, de que todavía no está habilitado por el Poder Ejecutivo ni por las autoridades sanitarias la práctica del deporte bajo techo. Sin embargo, hay muchos clubes que ya han empezado y lo tomaron, que es bajo responsabilidad. ¿Tienen protocolos? Sí, porque los han presentado, los hemos visto y son muy buenos.
pero la habilitación no es la autorización del protocolo para abrir, sino es la liberación por parte de las autoridades. Sin embargo, hay academias, hay clubes, hay gimnasios que ya están abiertos y que están funcionando, y bueno, abren bajo propia responsabilidad. Si mañana pasa algo, es exactamente igual, muchachos, que en los bares, con el tema del distanciamiento y la vigilancia. Es responsabilidad de las autoridades que tienen que controlar, que aquí es el Ministerio de Salud Pública y en cada uno de las provincias o departamentos de nuestro país, las autoridades municipales. Esos son los que tienen normativa para controlar y vigilar. Ahora, empezar o no empezar, pues, digo, yo qué sé, digo, llama la atención, pero está en un contexto... Sí, yo decía los otros días, doctor, hemos nosotros en lo personal y en el programa elogiado mucho a Torque en función de todo el trabajo que viene haciendo. A mí me parece una medida, pero de antemano, de arranque absolutamente antipática, más cuando la pandemia genera un concepto de solidaridad arraigado muy en el interior de cada uno de los uruguayos. De hecho, el tema de las canastas que se han difundido de manera muy interesante, por lo menos para que le llegue a aquel que realmente lo necesita y no pueda momentáneamente parar la olla y conseguir el dinero del día, por lo menos que tenga una canasta que le permita por lo menos ese día sobrevivir a él y su familia. Entonces me parecía una medida absolutamente antipática, además de compartir lo que vos decís en cuanto, bueno, viejo, corre por cuenta ustedes, hacen todo bien, ahora mañana llegás a tener un problema y estás fuera de un protocolo que de alguna manera presentó la AUF, originado por médicos que tienen muchos años de trayectoria, que pasa por la Secretaría de Deporte, donde estás tú, que después va al Ministerio de Salud Pública y hace el proceso inverso, que te costaba esperar una semana para arrancar la actividad deportiva, justamente con un protocolo que, si bien no te obliga, es una referencia a tomar en cuenta. Lo acabas de definir, es como la discusión de voy a abrir, bueno, y sin embargo hay otros que no abrieron, claro. Hablando de gimnasios, de clubes, ¿no? Claro. A los cuales también la Secretaría ha estado íntimamente preocupada, no por los que no abrieron ni los que abrieron ni nada, sino porque realmente uno cumplió con lo que tenía que cumplir, elaboró su informe técnico, lo comparó, lo discutió, lo evaluó con Salud Pública, lo preparamos y lo mandamos para aquí. Después deciden las autoridades. Uh-huh. Entonces, bien, no, pero no pasa nada, no tengo forma, o bien, no sé, digo, pero estamos de acuerdo y sabemos muy bien de que todas las pautas que venimos viviendo desde el 13 de marzo están instituidas sobre la responsabilidad social ciudadana y la responsabilidad legal empresarial. Claro. Así fueron todas las pautas como están instituidas. Entonces, claro. Bueno, cada uno, digo, yo también he recibido protocolos de instituciones que parecen de risa y tampoco hemos hecho ningún descargo ni lo primero que hicimos fue asesorarlo, devolvérselo, marcarle las pautas, los puntos, y no es porque falte una frase o falte alguna redacción que nos guste escuchar como lo hubiéramos redactado nosotros, no, es porque le pueden faltar pautas donde la sensibilidad en cuanto a la responsabilidad empresarial o a la responsabilidad personal lo pongan en un riesgo de agarrarse una enfermedad. Bien. ¿No? Fíjense ustedes, hoy todavía están tratando de discutir, y bueno, la información se la muchas dada, pero el repique que hubo en la ciudad de Pekín, que le atribuyeron al mercado de frutas, verduras, sí. Parece que no fue realmente la aplicada de la tabla de los peces ni de nada de eso. Hoy están viendo de que gente que entró a comprar ahí, que de otra ciudad, o sea, fíjense, en el mismo país, que al fin y al cabo fue donde reventó el grano, están discutiendo que todavía no saben cómo tuvieron el repique, cuánto más cuando uno está autorizando, permitiendo, exhortando y analizando, puede dejar de costado este tipo de cosas, librado a la fortuna de que, bueno, está. Yo qué sé, si tuviéramos normativas para poder actuar, uno podría apartarse un poco más, pero acá la responsabilidad, y vuelvo a lo mismo que hablamos la otra vez, Pillo, contigo, uh-huh. Empatía, sentido común, instinto, conservación de vida. Sí, absolutamente. Digo, el bolsillo vacío lleno, por la mitad o completo con este tipo de enfermedad, importa poco cuando tenés el bicho adentro. Exactamente. Y bueno, está. Pero, doctor, te consulto, Plaza Colonia tomó la decisión de no comenzar formalmente los entrenamientos, simplemente el día pasado, el lunes, se hizo una reunión fuera del ámbito de las estructuras donde normalmente Plaza entrena, una reunión a distancia. Están realizando los mismos ejercicios que hasta ahora, los entrenamientos a través de Zoom, y seguramente retomen la actividad los primeros días de julio.
más allá de un tema que seguramente pase por aspectos económicos y de seguro desempleo, la consulta es la siguiente: en el caso de Plaza o el equipo que sea, si vos no arrancás en la fase 1 como arrancó prácticamente el resto de los equipos del fútbol profesional de primera división, dentro de 2 semanas, ¿Plaza tiene que arrancar necesariamente en la fase 1 o puede directamente arrancar en la fase 2? No. Yo entiendo que el protocolo es el que le indica a quienes lo evalúan y a quienes lo hacen una forma de tener en cuenta, controlar y llevar adelante todas las medidas sanitarias que nos protegen del contagio de este tipo de enfermedad. Cómo lo aplica y lo desarrolla cada uno es lo mismo. O sea, a ver, el tapabocas es el mismo cuando tengan contacto, cuando tengan... importante, ¿no? Vamos sobre el tema del desarrollo físico de la preparación. Eso es responsabilidad de los entrenadores del club que vos nombraste. Desde mi punto de vista sanitario, teniendo un control del estado de los muchachos, de cómo empiezan a trabajar y de dónde empiezan a hacer, que pasen fases o no pasen fases, esto no es, a ver, como la clasificación de los grupos de la Copa Libertadores, tenés que ganar la fase de grupo para después entrar en los octavos. No, esto es el cumplimiento de un protocolo en base a tus posibilidades. ¿Qué pasa? Aparece un caso, ojalá que no, hay una detección, hay una problemática de salud, se ve lo que se falló y lo que no se cumplió del protocolo en cuanto a las medidas de protección personales y sanitarias. Pero, a ver, lo mismo pasa con lo otro. ¿Quién le va a quitar o a impedir al otro cuadro que empezó una semana antes que tuviera el protocolo avalado o con el protocolo modificado si mañana empieza? Pueden ser medidas empáticas o antipáticas, pero yo entiendo que podrá ser una medida presupuestal, pero por sobre todas las cosas está tomada, entiendo yo, ¿no?, sobre el cuidado de sus jugadores. Porque digo, si no pueden acceder a ese nivel de acceso en cuanto al tema presupuestal, continúa con las mismas medidas que tenía antes, que están basadas en el cuidado y en la protección de la salud. Claro. Acá no creo. A ver, entiendo yo. Digo, esto es un tema Asociación Uruguaya de Fútbol, clubes, ¿no? La Secretaría lo que está mirando es cómo lo cumple la Asociación Uruguaya de Fútbol, y está el respaldo de los dos ámbitos, de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Mutual. Así nos lo pidió el secretario Bauzay, así como lo vamos a cumplir, de asesorar, apoyar, guiar, evaluar, recibir la información, orientar de los dos aspectos, del usuario, del empleado, vamos a decir, del jugador, y de la empresa, club o Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero sobre ese tipo de cosas, de consultar técnicamente, bueno, ya sea con Plaza o ya sea con Torque, iríamos sobre no hay cumplimiento del protocolo, sino el llevado adelante de las medidas sanitarias de protección de sus usuarios, como van camino a empiece el 1, empiece el 8 o empiece el 15. Bien. Y yo ojalá pueda ser partícipe con muchas ganas, ¿tá?, de que si esto sigue así, ¿por qué no allá por el 20 de julio, porque estaríamos cumpliendo un mes y algo de todo, no de la fase, sino de la evaluación del protocolo de cuidado en el fútbol? ¿Por qué no entrar a discutir una fecha? Bien. Lamento, sí entiendo que los entrenadores necesitan técnicamente otros tipos de aspectos, pero acá sigue primando la salud, y para uno dar una evaluación que sea de seguridad y de protección, necesitamos días. Bien. Necesitamos comportamiento, todo esto, ¿viste? Bien, doctor, te repregunto sobre este tema de Plaza, porque hay un tema muy puntual que está bueno de repente que vos lo puedas explicar. Plaza, como el resto de los equipos de primera división, se hicieron los hisopados correspondientes, pero Plaza, en lugar de estar practicando como hace el resto de los equipos, volvió a la misma situación que vivía antes, hasta la semana pasada, de estar cada uno en su domicilio. A la hora del entrenamiento, cuando ellos retomen el 1 de julio, ¿esos hisopados que se hicieron son válidos o tienen que volver a hacerlos? No, pero a ver, nosotros le modificamos justamente el nivel de la cantidad de hisopados, más que nada para fortalecer el presupuesto sobre la parte de guiar lo que puede ser el contagio y la difusión. Yo creo que se arrancaron con los hisopados, se presentaron como marcaba el inicio del protocolo, y después irá en la evaluación. Yo creo que ahí planteaste algo interesante. Si yo tuviera que responder técnicamente, haría contacto con el oficial de control sanitario del grupo Plaza, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, para ver qué control y qué guía tienen el momento que pasen a entrenar a ambiente abierto o salgan de sus domicilios,
¿Me explico? Sí, absolutamente. El control del estado sanitario del plantel. Esa es una pregunta interesante para hacerla dentro de la función del protocolo. Y quizás de la discusión, porque recordá tú que para empezar también estaba, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Porque era interno, pero estaba la declaración jurada que cada uno de los jugadores tenía que presentar de lo que le había pasado habiendo estado, entre comillas, en confinamiento, con su familia, en su hogar, en contacto con... Bueno, entiendo de que esa pregunta se volverá a realizar, aunque se haya dicho ahora, cuando los jugadores de plaza salgan al medio externo y dejen el lugar de máximo cuidado, que son sus domicilios y su me explico, ¿no? Sí, absolutamente. La aplicación del protocolo es tan dinámica como la de... A ver, no es saltarte fácil, es como el oficial de control sanitario de cada club y como el oficial de control sanitario, que es nuestro patrón de guía de cada federación, en este caso la Asociación Uruguaya de Fútbol, a quienes se haya nombrado, tiene un control estadístico de evolución de cada uno de los clubes, Torque, Plaza de Deporte incluidos. Claro, porque claro. Digo, nosotros también podemos el día de mañana ir a ver cómo está, no solo el cumplimiento de protocolos, que los protocolos se hacen para poder tener el mayor dominio, el mayor control de la problemática y la discusión del virus. Entonces, capaz que hay hasta un error en algunos que ya empezaron, que vienen bien y que técnicamente podemos decir viene bien con la fase y todo esto, pero sin embargo se están tomando, no sé, ponele el ejemplo. Capaz que llegamos, vamos o recibimos un informe que en tal cuadro, tal otro cuadro, la alfombra de sanitización donde tienen que pisar antes de entrar, no está. O que hace 4 o 5 días los muchachos ya no se llevan los zapatos de fútbol para casa y la dejaron en el club. Bueno, esas son cosas de riesgo, no porque queden fuera del protocolo según la fase en la mitad, son de riesgo porque perdió el control de, porque vos me decís, no, lo que pasa es que ahora pasamos a dejar los zapatos acá, pero fulanito los limpia, ¿no? No hay ningún riesgo, porque tenemos la trazabilidad, el control. Claro. Y lo mismo puede pasar con estas cosas, de no reintegrarte ahora y reintegrarte más tarde. Bien. Todo va de cómo el oficial de control sanitario tenga un paneo, una evaluación de cómo va su protocolo. Bien, ahora sí la última, doctor, agradeciéndote este rato, siempre es muy lindo charlar contigo porque uno aprende. Mucho gusto, ¿no? Venimos en un proceso muy positivo en cuanto a la curva chata que tienen los números. Al día de hoy, 15 personas están en todo el Uruguay transitando, digamos, la patología. Si esto sigue de esta manera, ¿podemos llegar al día que haya 0 casos de uruguayos transitando la patología? ¿O eso es una especie de...? Si seguimos así, yo te diría de que trabajo... hace más o menos 30 días atrás, trabajo era 50%, factor suerte 50%. Hoy trabajo tiene el 80% de la responsabilidad de esto, nos queda un 20% de suerte, pero desde el punto de vista técnico nuestro hay para ir evaluando. Todavía no entramos en la etapa de evaluación del comportamiento de la población post apertura de shopping. Estamos en una etapa de evaluación informativa, por supuesto, por parte de las autoridades sanitarias, evolución de aperturas de escuelas y eso, y hay una gran pausa el 29 de junio. ¿Por qué? Porque empieza un grupo poblacional que para el deporte es muy importante porque ahí están las divisiones formativas. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas que parece que mientras no aparecen o mientras no vienen, uno no las analiza, no las tira dentro del concierto de la discusión y todo ha formado parte de lo que fue nuestro nexo de trabajo. Entonces, capaz que sí, te invito a en 15 días podamos volver a tener otro encuentro y tengo la respuesta que consideré y quisiera darte para que más o menos podamos discutir otras escenas. Pero, vuelvo a repetir, son pautas, son parámetros en los cuales, si bien puedes pensar que el deporte no tiene nada que ver, sí, para nosotros tiene mucho que ver, porque también faltan 2 aspectos fundamentales. La liberación de la actividad bajo techo, deportiva, con la gran diferencia que hay de lo estático y la aparición de piscinas y vestuarios, porque nosotros eso lo vamos a tener que tener operativo antes de poder largar el cornetazo, ¿no? Claro. Y esas cosas también hay que liberarlas en algún momento para poderlas evaluar, para meterlas dentro del protocolo y seguir para adelante, ¿no? Bien. Y todavía seguimos definiendo la palabra entrenamiento. Claro. Ahora sí, siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos un enano interno que nos sigue generando preguntas. Hoy el doctor Villar, el neurocirujano Villar, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, dio su punto de vista sobre la realidad de la pandemia que se está viviendo en Uruguay, concretamente en Montevideo,
y entiende que Montevideo, en función de lo que pasa en América, podría ser perfectamente la ciudad que pudiera albergar en determinadas circunstancias y situaciones a equipos de Sudamérica para que se realice la Copa Libertadores, por ejemplo, en unos 20 y pico de días. ¿Qué opinión tenés al respecto? Perdón, te estaba escuchando, me dijiste ¿en qué? ¿En cuántos días? Mirá, hacía referencia como que parte por lo menos de lo que quede de la Copa Libertadores de América se pudiera realizar en Montevideo, por el hecho de decir que se realice en un país, en una ciudad, y no como piensa por ahora la Conmebol, en un hecho que para mí difícilmente pueda llevarlo a cabo, materializar, de que la Copa Libertadores y la Sudamericana se terminen celebrando de la misma forma y manera previo a la pandemia. Entonces el doctor Villar lo que decía es, en función de los números que manejamos y la situación que se está viviendo, Montevideo puede aparecer como una ciudad interesante para que lo que quede de Copa Libertadores pueda disputarse justamente en nuestro país y concretamente en Montevideo. Bueno, te contesto esto de dos partes, ¿no? Siendo el director médico de la Secretaría Nacional de Deportes y siendo prácticamente el asesor principal de la Conmebol en materia de esto. Estuvimos directamente involucrados en la final única de River Boca, la que terminó en España. Sí. Y estuvimos directamente involucrados en la final de Flamengo y toda la evaluación que se hace de la ciudad, de la preparación y todo. Esperanza siempre hay, si seguimos así es interesante. Ahora, conociendo los protocolos de Conmebol y conociendo especialmente y el recelo, gracias a Dios, que tienen nuestras autoridades con la vigilancia sanitaria de fronteras, viendo la situación de cómo están nuestros dos vecinos y algunos vecinos un poco más lejanos, creo que falta mucho para horadar torneos magnos como estos que indican en uno la presencia de más de 32 equipos. Todavía estamos en esta fase, Pillo. Ustedes creo que relataron, creo que 2 partidos. Sí, está claro. Yo tuve partidos en Bolivia por la Sudamericana, pero creo que acá se jugaron un par de partidos. Disculpen, pero el volumen de trabajo pero en febrero creo que estamos en una etapa, ni siquiera se terminó la segunda fecha de la fase de grupos, o andábamos por ahí. Sí, andamos por ahí. Creo que jugó Peñarol, jugó Nacional, o Peñarol no pudo jugar. En esa etapa es una etapa muy grande, muy distendida para el grupo poblacional que se va a tener que mover. Entonces acá tenemos fase de grupos, tenemos octavos, tenemos 16avos. Hay que entender un poco para ahora. No pensaría en Montevideo, pensaría en el Uruguay. Que pensarían en dividir. Creo que hay una cantidad de cosas todavía para poder evaluar, más que nada porque todavía hoy Conmebol está manejando el escenario justamente que creo que es el menos probable por la situación en la que está, porque además también quiero aclarar otra cosa. La Copa Libertadores la juegan los 10 países, ¿no? Con sus clubes. Y el que está fuerte y que empezó a entrenar y que tiene miras y que está discutiendo cuándo comienza a competir es solamente el Uruguay. O sea, la mayoría de muchos de los clubes que empezaron a entrenar frenaron. Algunos no hay claro todavía cómo está la cosa. Ayer estaba escuchando al señor presidente de AFA que estaba diciendo que no hay ni una fecha clara para cuándo empezar con este tipo de cosas. Y bueno, así como tenemos controladas nuestras fronteras, hay un tema de hotelería, hay un tema de asunción de toda una cantidad de cosas que necesitan toda una cantidad de actores de la escena, ¿no? Creo que esto está en quién no. Por ejemplo, si me preguntás ya, la final única de este año se va a hacer en Maracaná. Hoy es imposible, en julio sé que es imposible que se pueda responder eso, y capaz que en agosto también es imposible que se pueda responder. Sí, lo insólito, doctor, perdóname, estoy cortito, lo insólito es que hoy arranque justamente el torneo Carioca, entre un partido que ya vamos a repasar, cuando la realidad de Brasil es durísima y cuando la realidad de Río de Janeiro es mucho más dura aún. Y sin embargo arranca el fútbol el día de hoy. Ahí tenés actitudes desde el punto de vista político-deportivo que se llevan por delante áreas de autoridades sanitarias y gubernamentales, locales, regionales y por qué no nacionales del propio país, en el tema de tener un poco más de conciencia del riesgo, ¿verdad? Del riesgo, porque digo, lo que pasó en Santana de Livramento no es un problema de Santana de Livramento, es un problema de Río Grande do Sul, que me llega a la cabeza Inter y Gremio, que si no le erro creo que hay uno que está en Libertadores y el otro está en Sudamericano o viceversa, me parece, que no recuerdo bien. Y yo la verdad estuve
en Beira Río y en el Arena Gremio, y las necesidades de colaboración externa de las autoridades sanitarias para un simple partido son una cosa que si no las reformularon son riesgosas. Pero voy mucho más allá. Miren Chile, miren Chile. Es más, extremar los cuidados y los controles y la protección de los jugadores que de la nacionalidad de estos países cercanos o por qué no distantes lleguen a jugar a nuestro país, protegerlos, cuidarlos, evaluarlos, no solo meterlos para dentro del protocolo y darle que va, sino darles esa protección, como se hizo exactamente igual como con los integrantes del Greg Mortimer. Ese tipo de políticas necesitan una anuencia entre las autoridades sanitarias de los 10 países para llevar adelante este torneo. Claro que lo hacen atractivo. Somos atractivos para un montón de cosas. No tenemos la infraestructura, pero por parafasear y por hablar también podríamos querer tener acá los Juegos Olímpicos, que hoy hasta tiene un susto bárbaro Tokio si lo hace o no lo hace. Y fíjense que le falta un año para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que faltan muchas cosas y así como lo empezamos a evaluar cuando nos tocó la oportunidad allá en abril, opinar dentro de la Comisión Médica de Conmebol, trabajar con toda una cantidad de fuerzas sanitarias, Cancillería, toda una cantidad de cosas de los países para permitir el trasiego, porque fíjense nomás, mover Libertadores a una ciudad pensando en un país solo, multipliquen por 100 cada equipo por los 32 para recibirlos acá, saquen a Nacional y Peñarol y vemos a qué pasa. Ni que hablar con la Sudamericana, ¿no? Porque la Sudamericana, o sea, pensaríamos como un tipo mundial de clubes. Paraguay no está tan mal, también está lejos de nosotros, ¿no? Como para poder entrar en una nivelación. Pero me parece que tendríamos que por lo menos dejar pasar julio para ver una posibilidad. Bien. Y también les digo de que Conmebol a nosotros nos consultó como oficiales de Conmebol la disponibilidad para trabajar en diciembre y en enero, que prácticamente Conmebol cierra después de sus eventos. O sea, creo que Conmebol está teniendo varios escenarios en contacto y nos pidió la disponibilidad. Incluso llegaron los documentos para contestar si tenemos hechos el COVID, y nosotros de Comisión Médica pedimos a los oficiales de control y a los médicos de equipo toda una serie de programas de análisis de COVID de aquí en más, y nada está proyectado a empezarse antes de septiembre. Bien, perfecto. Así que todavía hay tiempo para trabajar, pero me parece que habría que ser un poco más cuidadoso y la verdad, las autoridades deportivas, las autoridades sanitarias, y no más ni menos Cancillería y Turismo, tendrían que estar alineados para poder permitir soñar con eso, que me parece que para ser uno de los países que más jugadores del fútbol ha puesto en el mundo, sería un premio importante, pero más que nada se lo merece la sociedad por lo bien que se ha portado con este tipo de cosas, y que ojalá no nos mareemos, ¿no? Bien. Doctor, te agradezco mucho este rato, son muy gentiles, bueno, se había generado la posibilidad de charlar y me parecía interesante hacerlo al aire, así que gracias por estar y hasta la vuelta a la esquina, como uno dice habitualmente. Cuando ustedes quieran, y muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Dale.